Buenos días muchachos, la clase de hoy vamos a comenzar a ver el tema de céstodos. Dentro de céstodos, pues vamos a ver tenias aginata, solium, moniesia y entre otros parásitos que ya habíamos visto aquí en nuestra primera diapositiva, ¿no? Mencionábamos que dentro de céstodos teníamos que ver tenias aginata, solium, moniesia, davainea, Echinococcus granulosus. Como primer punto, vamos a ver las tenias. En esta ocasión, en esta clase, vamos a abordar lo que es tenia saginata y la clase de mañana veremos tenia solium. Bien, los céstodos son también llamados tenias. Se caracterizan por ser platelmintos, es decir, son gusanos aplanados, como cintas, como las cintas de los tenis. Son organismos hermafroditas con cuerpos segmentados. ¿Qué significa? Que un solo organismo tiene tanto aparato reproductor femenino como masculino, es decir, no necesitan de la interacción de otro organismo para poder fecundarse. Luego, tienen cuerpo segmentado. Con cuerpo segmentado nos referimos a que están constituidos por segmentos que se conocen como proglótidos o proglótidos, ¿sí? Entonces son como si estuvieran conformados por secciones. Están desprovistos de un tubo digestivo, ya que se alimentan directamente por ósmosis de los nutrientes existentes en el intestino del huésped. ¿Qué significa esto? Que no tienen un sistema digestivo en sí como si fuera un tubo digestivo, un tracto gastrointestinal, sino que estas tenias se caracterizan, los céstodos, por poder adquirir los nutrientes mediante ósmosis y esos nutrientes los van a tomar a partir del intestino del huésped. El cuerpo de los parásitos adultos está aplanado dorsoventralmente y a menudo es de color blanco. ¿Qué significa aplanado dorsoventralmente? Que es plano, digamos, de la espalda hacia el frente, ¿sí? Es como si fuera una cinta de un tenis. Es característica su cabeza, que está dotada de ventosas y a veces de un rostelo armado con ganchos, ¿sí? ¿Cuál es la morfología de esos céstodos o cómo se dividen, en qué secciones se divide un parásito como tenia? Se va a dividir en tres secciones. El primero, que se conoce como escólex, luego tiene un cuello y finalmente tiene el estróbilo. El escólex es la parte anterior o el extremo anterior del parásito, lo que conoceríamos comúnmente como cabeza. Ese escólex presenta órganos de fijación, como pueden ser ventosas o ganchos. Las ventosas van a actuar pues por succión, se pegan en la pared intestinal. En el caso de los ganchos, pues es por agarre mecánico, ¿no? O sea, tal cual funcionan como un gancho anclándose en la mucosa del intestino. Luego, después del escólex, de aquí en adelante ya no vamos a decir la cabeza de la tenia, sino el escólex. Después del escólex viene otra porción que se conoce como cuello. El cuello es una porción delgada que no está segmentada y se caracteriza por contener células germinales que dan lugar a los proglótidos. O sea, a partir del cuello se van a originar el resto del cuerpo de los céstodos. El estróbilo es la parte distal del parásito, digamos que es el cuerpo. Ese estróbilo está formado por una serie de segmentos que se llaman proglótidos o proglótides. Entre más distantes del escólex son esos proglótidos, más maduros son. Los proglótidos que están pegados inmediatamente al cuello de tenia son los más inmaduros porque se acaban de formar. Conforme se van quedando más alejados del escólex, entonces esos proglótidos serán más maduros, ¿sí? Aquí tenemos un esquema de dos tenias. Aquí tenemos a tenia solium, ¿sí?
Todo este parásito, pues el parásito adulto se va a caracterizar porque mide metros de longitud. Aquí en el extremo anterior podemos observar que tenemos el escólex, que es la cabeza. Es esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Hasta aquí, de aquí para acá, es el escólex. Puede estar pues conformado, puede contener esa cabeza ventosas, que son las que tenemos aquí, o puede tener un rostelo. Y ese rostelo puede estar armado con ganchos, aquí como se puede observar. Luego, después de la cabeza, después del escólex, va a tener una región que conocemos como cuello, que es esta que vemos aquí, que si se fijan no está segmentada. Y finalmente de aquí hasta acá, todo hasta acá es el estróbilo. El estróbilo está conformado por segmentos llamados proglótides, o sea, cada cuadrito que se ve aquí, cada rectángulo es una proglótide, y esa proglótide va a tener en su interior ciertas estructuras anatómicas. Las proglótides que están más distales del escólex, más lejos, son las más viejas, vamos a decirlo así, son más maduras. Y las que están inmediatamente después del cuello son las más jóvenes, son los proglótidos inmaduros. Dentro de cada proglótide podemos encontrar un aparato reproductor masculino, aquí están los testículos, y uno femenino, aquí está el útero. Esos proglótidos en su extremo lateral tienen un poro genital, que es por donde pueden salir los quistes de las tenias, ¿no? Luego, si ustedes se fijan acá, es otra representación de una tenia. Aquí podemos observar el escólex, que les digo puede estar armado con ventosas y con un rostelo con ganchos o simplemente con ventosas. Tienen el cuello. Aquí pues este es el escólex de tenia solium y aquí es el escólex de tenia saginata. Y pues va a tener el estróbilo, ¿verdad? Que el estróbilo está conformado de proglótides. Aquí vemos que está el poro genital de una proglótide, está el útero, el ovario, los testículos, ¿sí? Si se fijan aquí, pues hay diferencias entre el escólex de tenia solium y saginata. En el caso de tenia saginata, el escólex es un poco más cuadrado y únicamente está provisto de ventosas, mientras que en tenia solium no hay ventosas y también hay ganchos. Bueno, aquí pues podemos observar una imagen de una tenia saginata. Este es un parásito adulto. Si nosotros, pues bueno, al momento de analizar las heces, no vamos a ver una tenia completa, ¿sí? A lo mejor lo que se alcanza a ver en las heces serán proglótidos sueltos. Esos proglótidos sí se pueden identificar a simple vista sin ayuda del microscopio, sino que únicamente con que te fijes bien qué contiene esa muestra de heces, se puede llegar a identificar esos segmentos, esos proglótidos, ¿sí? Comenzaremos entonces a estudiar el tema de tenia saginata. Tenia saginata. El parásito adulto puede alcanzar entre 4 y 10 metros de largo. Inclusive se habla de que pueden llegar a medir 12 metros de largo. Para que se fijen qué tan grandes pueden llegar a ser. Son planas, son de color blanca nacarada, ¿sí? Como se observa aquí en la imagen. Está conformada por el escólex, que dijimos que era la cabeza, la porción anterior, que tiene una forma cuadrangular, como se observa aquí, es un escólex cuadrangular, y tiene 3 tipos de proglótidos, que pueden ser inmaduros, maduros y grávidos. Los proglótidos grávidos son aquellos capaces de ya poder generar huevos, ¿sí? El escólex cuenta con 4 ventosas que le sirven para fijarse al intestino. No tienen ganchos, que es lo que observábamos aquí. El escólex únicamente tiene ventosas, pero no tiene ganchos. Los proglótidos grávidos contienen más de 12 ramas uterinas dicotómicas a cada lado del tallo principal. Los huevos son redondeados y miden entre 30 y 40 micrómetros de diámetro. Presentan envoltura sumamente gruesa y lisa con líneas transversales. En el interior del huevo se encuentra la oncósfera, que es la fase larvaria de tenia saginata,
¿sí? ¿Cómo podemos ejemplificar de manera general el ciclo de vida de las tenias? Lo podemos ejemplificar como sigue. La fase infectante en los humanos para las tenias va a ser pues bueno, vamos a decir que es la oncósfera, ¿sí? La oncósfera contenida en el huevo. Antes de comenzar a hablar sobre el ciclo de vida, es importante mencionar que para las tenias dentro de su ciclo de vida necesitan dos huéspedes, uno definitivo y uno intermediario. El huésped definitivo de las tenias en esta ocasión es el humano. El huésped definitivo para Tenia saginata y Tenia solium es el humano, mientras que los huéspedes intermediarios en el caso de Tenia saginata es el bovino y en el caso de Tenia solium es el porcino, ¿sí? Entonces, nosotros los humanos nos podemos infectar de tenias cuando consumimos la oncósfera que se encuentra en el huevo de tenia. ¿Dónde se puede encontrar esa oncósfera? La oncósfera se puede desarrollar dentro de un cisticerco en el músculo de los animales. Si nosotros consumimos carne poco cocida, mal cocida e infectada de cerdos o de bovinos, entonces nos vamos a contagiar de esas tenias. Es importante aquí mencionar que no solo es por comer carne mal cocida, sino que esa carne esté infectada. Y luego, si está infectada y está mal cocida, entonces nosotros como humanos al momento de ingerir esa carne contaminada, nos vamos a infectar. Los humanos se infectan por ingestión de carne infectada mal cocida, ¿sí? O cruda. Entonces, la oncósfera pues se va a eclosionar dentro del humano y se va a desarrollar un parásito. Ese parásito adulto se puede unir o se puede unir, se puede fijar en la mucosa del intestino delgado, que es lo que observamos aquí. Dentro del intestino delgado, el Scolex se engancha bien. Si estamos hablando de Tenia saginata, se va a enganchar por medio de las ventosas. Si hablamos de Tenia solium, se va a enganchar por medio de sus ganchos. Y de esa manera, pues, lo que está creciendo es el estróbilo. Ese estróbilo va a estar creciendo dentro del intestino delgado. Y se pueden llegar a desprender algunos proglótidos dentro del intestino delgado, los cuales van a ir viajando pues por todo el intestino y van a salir por medio de las heces. En las heces pueden salir los proglótidos grávidos llenos de huevos, o bien esos huevos ya se pudieron haber liberado por medio de un poro genital en el proglótido y salen junto con las heces al medio ambiente. Por eso dice aquí, los huevos o los proglótidos grávidos salen en las heces y pasan hacia el medio ambiente, ya sea de Tenia solium o de Tenia saginata. Si se fijan, hay diferencias morfológicas entre los proglótidos de Tenia solium y saginata, y este pues será el huevo de esos. En cuanto al huevo, es muy difícil diferenciar el huevo de Tenia saginata al de Tenia solium, son prácticamente iguales. Luego, esto que sale a las heces y contamina el medio ambiente, el huevo en sí, el huevo va a ser la fase infectante para los animales que llegan a consumir pues pasto con ese contaminado, ¿no? Con heces de humanos que contengan esos huevos de Tenia saginata o esos proglótidos grávidos. Por eso dicen, los bovinos y los porcinos llegan a ser infectados por ingestión de vegetación contaminada por huevos o proglótidos grávidos, ¿sí? Luego, dentro de estos huéspedes intermediarios, la oncósfera, que es parte del huevo, es la envoltura, va a eclosionar, va a penetrar la pared intestinal y va a circular hacia la musculatura.
en donde se va a desarrollar el cisticerco. Entonces, la fase infectante para los humanos es el cisticerco y la fase infectante para los animales es el huevo. Si nosotros como humanos llegamos a consumir el huevo no nos va a desarrollar, ¿no?, un parásito adulto, sino que nos va a desarrollar un cisticerco, ¿sí? Bueno, entonces, ese era el ciclo de vida general de las tenias, tanto Taenia solium como saginata. Ahora vamos a ver qué sucede con el ciclo de vida de Taenia saginata únicamente. Mencionábamos que el huésped definitivo es el humano, mientras que el huésped intermediario para Taenia saginata son los bovinos. Aquí, pues mencionábamos que un humano infectado, ¿verdad?, va a poder descargar los huevos o las proglótides grávides que contienen huevos junto con las heces al medio ambiente. Esos proglótidos grávidos y esos huevos pueden llegar a contaminar el medio ambiente, vegetación que puede ser fuente de alimento para bovinos. Las vacas, cuando consumen ese alimento y tienen huevos, pues se van a contaminar. Esos huevos pues tienen una porción, la capa externa, que se conoce como oncósfera. La oncósfera, permítanme. Tuve un error. La oncósfera es la fase larvaria, ¿sí? No es la capa, no es lo que rodea el huevo, sino que la oncósfera es lo que contiene el huevo, ¿sí? Perdón ahí, no sé por qué me confundí. Entonces aquí les digo, cuando la vaca consume el huevo va a eclosionar dentro del intestino, dentro del tracto gastrointestinal de la vaca. La oncósfera se va a desarrollar. Esa oncósfera pues sale, ¿verdad?, de ese huevo, atraviesa pared intestinal, llega hasta tejido muscular, en donde se va a desarrollar hasta un cisticerco. Entonces, esas fibras musculares, esos músculos de ese bovino infectado van a desarrollar cisticercos. Y el humano, al momento de consumir esa carne contaminada y poco cocida, pues se va a infectar. Ese cisticerco se va a desarrollar en un parásito adulto, el cual llega hasta intestino, y ahí pues se va a seguir creciendo ese parásito. Aquí pues es otro diagrama de ciclo de vida, que es básicamente el mismo que les venía platicando, ¿no? Los humanos nos podemos infectar al momento de consumir carne contaminada con cisticercos de Taenia saginata de los bovinos. Luego se va a desarrollar el parásito adulto al llegar al intestino delgado. Ese parásito adulto pues va a seguir creciendo, va a llegar a tener proglótides grávidas, las cuales van a generar huevos, los cuales van a salir al medio ambiente por medio de las heces, o bien junto con una proglótide grávida. Esa va a contaminar pastos o va a contaminar el medio ambiente, y de ahí es donde los bovinos pues pueden contaminarse con esos huevos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el ciclo de vida ya un poquito más desarrollado y más detallado. Vamos a analizarlo. Primero pues tenemos que Taenia saginata parasita el intestino delgado de los humanos, específicamente la primera región, que es duodeno y una parte del yeyuno. Los huevos salen al exterior de la materia fecal, salen al exterior con la materia fecal. Si los proglótidos grávidos se desintegran en el intestino, pues van a salir los huevos tal cuales, ¿no? Si no, quedan dentro de los proglótidos que salen del ano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden salir los huevos libremente en el medio ambiente junto con las heces, o salen los proglótidos grávidos que contienen todos esos huevos, ¿sí? Desde el momento de la salida, los huevos son infectantes inmediatamente para el hospedero intermediario. ¿Qué significa esto? No se necesitan pasar mucho tiempo ni condiciones medioambientales específicas para poder llegar a ser infectante, como sucedía en el caso de las coccidias. En esta ocasión, con que ya salgan al medio ambiente, sí, ya son infectantes para los hospederos intermediarios.
Cuando son ingeridos por el hospedero intermediario, en este caso, como estamos hablando de Tenia saginata, ese huésped es el ganado bovino. La oncósfera, que es como el embrión que contiene el huevo, sale en el intestino del huésped, va a penetrar las paredes intestinales y de ahí es llevado por los vasos sanguíneos a todas las regiones del cuerpo. Muchas oncósferas, que son la fase larvaria, se localizan fundamentalmente en el tejido celular graso que rodea a los músculos estriados, principalmente al miocardio, o sea, el corazón, músculos pterigoideos, intercostales, la lengua y los maceteros. Los maceteros son los músculos, digamos, como de los cachetes, donde se van a transformar ahí en ese músculo estriado, se va a transformar la oncósfera, se va a transformar en otro estado larvario que se conoce como Cysticercus bovis, ¿sí? Que entonces va a desarrollar el cisticerco dentro de los músculos. El hombre va a adquirir la infección, el hombre es el huésped definitivo, va a adquirir la infección por la ingestión del estado larvario, es decir, por la ingestión del cisticerco, junto con la carne bovina cruda o poco cocida. Una vez en el intestino delgado, por acción de las sales biliares, el escólex y el cuello de la larva se evaginan, ¿sí? Cuando se consume el cisticerco, una vez que ya llega hasta el intestino delgado gracias a las sales biliares, el escólex y el cuello se van a evaginar, es como si salieran de ese cisticerco y entonces el escólex se va a adherir a la pared intestinal por medio de sus ventosas. Es como si fueran, como en ocasiones salen esas pistolitas, ¿no? Que tienen como flechitas de goma que uno las puede disparar en los espejos y se queda pegada, ¿sí? Es como si así funcionan las 4 ventosas que tiene Tenia saginata. Entonces, una vez que se adhieren, se sujetan bien firmemente al intestino delgado, pues va a comenzar a crecer y a formar numerosos proglótidos. La madurez de esos proglótidos comienza entre 10 y 12 semanas, cuando se comienzan a expulsar proglótidos grávidos capaces de diseminar los huevos en el suelo. Los únicos proglótidos que pueden generar huevos son los grávidos. Los inmaduros no, ni los maduros, tienen que ser los grávidos. Y así comienza el ciclo nuevamente si son ingeridos por ganado bovino. Tenia saginata, a pesar de su talla, o sea, de que decimos, uy, puede llegar a medir hasta 12 metros, ¿no? Apenas produce alteraciones en el organismo, es decir, no es una parasitosis muy aparatosa o que genere muchos signos o síntomas, ¿no? Sino que a lo mejor pues puede provocar malestares gastrointestinales, tiene que haber una alta cantidad de parásitos para poder desarrollar un cuadro clínico grave. Aquí, como ya habíamos visto, pues se puede observar desnutrición, por ejemplo, si tienes muchas tenias adultas dentro del intestino, los nutrientes que uno está comiendo no los está aprovechando el organismo, sino que quien los aprovecha es Tenia saginata, ¿sí? Luego, también se pueden dar como complicaciones, porque como las tenias miden 12 metros o 10 metros, si hay pues bastantes tenias dentro del intestino, se puede dar una obstrucción intestinal, es decir, va a haber lesiones mecánicas, pues porque está dentro del intestino esa tenia, ¿sí? Luego, los huevos de Tenia saginata son indistinguibles de los de Tenia solium. Por eso, cuando se detectan en las heces solamente los huevos, solo se puede decir que existe una infección por Tenia spp, que quiere decir cualquier especie, pero no podemos identificar si es saginata o si es solium mediante el huevo. Si se requiere de la identificación de la especie, será necesario examinar los proglótidos grávidos intactos o el escólex si se expulsó después del tratamiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el tratamiento para tenias? Lo que hace es que
digamos, va a liberar o va a ayudar a que el parásito pues ya no esté ahí sujeto, ¿verdad? O sea, lo va a eliminar o lo va a matar y de esa manera se libera o se despega de la pared intestinal. Entonces, cuando es expulsado el parásito por las heces, podemos llegar a encontrar el Scolex, pero únicamente si se le ha proporcionado tratamiento a ese individuo vamos a encontrar el Scolex. Si no, sería muy raro encontrar un Scolex en las heces. Se pueden encontrar proglótidos grávidos, eso sí, pero el Scolex no, a menos de que se haya dado un tratamiento. Luego, ¿cómo se hace el diagnóstico para tenias? Lo ideal sería pues encontrar los proglótidos grávidos, ¿no? Pues para poder comparar y para poder contar las ramas uterinas de esos proglótidos grávidos. Tenia solium y tenia saginata se distinguen por la cantidad de ramas uterinas que tiene cada proglótido grávido, ¿sí? Luego, también se menciona que se pueden hacer la técnica de Graham. La técnica de Graham se consta de que en un abatelenguas, bueno, no sé si, pues sí todos han visto los abatelenguas, nada más que no sé si ahorita sepan cuál es el abatelenguas. El abatelenguas es como el palito de madera así plano, como de una paleta, cuando uno va hacia el médico que te dicen, abre la boca para revisarte, no sé, a lo mejor la garganta, ¿no? Y entonces te dicen, abre la boca y te bajan la lengua con un abatelenguas, eso es un abatelenguas, ¿sí? Entonces, la técnica de Graham, ¿en qué consiste? En un abatelenguas se pone como cinta masking tape por los dos lados, ¿sí? Luego, a la persona se le pide que se ponga en posición supina, es decir, vamos a decirlo así como agachado, y de esa manera, con el abatelenguas se hace como, se toma una muestra de la región perianal, o sea, alrededor del ano, y con esas cintas que tiene, pues uno espera que se pegue los restos de materia fecal que pueda contener, así como algunos huevos o algunos proglótides que pueda tener la región perianal, ¿verdad? Sin embargo, esa técnica de Graham no es la ideal para tenias, puede ser ideal para nemátodos, pero no así para platelmintos, pero algunos autores en los libros pues lo mencionan como una técnica viable para el diagnóstico de infecciones parasitarias por platelmintos, ¿sí? Luego, otra sería el examen de heces por frotis directo o utilizar métodos de concentración como la técnica de Faust. Otra sería electroforesis de las enzimas de los extractos del parásito. Otro sería una técnica de tamizado para recuperación del Scolex. Y el diagnóstico específico se hace contando las ramas uterinas de cada lado del conducto uterino principal o al recuperar el Scolex inerme. Inerme es como el Scolex muerto, así que ya no funciona. De todas estas técnicas, las más viables y las que normalmente se utilizan son estas que puse subrayadas y en cursivas. ¿Por qué? Es más fácil. Bueno, también podemos hacer un examen de heces por frotis directo, ¿no? Y en ese examen, si vemos pues el huevo que sería este de aquí, pues entonces podríamos decir, hay un huevo de tenia. No podemos distinguir qué especie de tenia es, pero podemos saber que hay tenias, ¿no? Luego, ¿qué es la técnica de tamizado? Tamizado pues es como colar, ¿sí? Tenemos como una cribita y es un tamiz, ¿no? Pero vamos a decirlo así, es como una cribita y con esa criba pues vamos a ir tamizando las heces. Eso es con la finalidad de quedarnos con el Scolex o con proglótidos grávidos que pueda contener esas heces y luego analizarlas bajo el microscopio, ¿no? Luego, aquí dice que el diagnóstico específico, ¿cómo lo hacemos? Pues si hay proglótidos hay que examinarlos bajo el microscopio y dentro de esos proglótidos grávidos hay que ver las ramas uterinas y contarlas para poder diferenciar si es tenia solium o saginata.
O si recuperamos el Scolex, hay que observar si tiene ventosas y ganchos o únicamente ventosas. Si únicamente tiene ventosas, entonces estaríamos hablando de Taenia saginata. Si tiene ventosas y ganchos, estaríamos hablando de Taenia solium. Este que tenemos aquí es un huevo de Taenia spp, ¿verdad? Porque no podemos distinguir a simple vista por el huevo, o sea, o por microscopía, si se trata de Taenia solium o saginata. Dentro de este huevo, pues es donde se va a encontrar la oncósfera, que es la fase primera, ¿no? Para poder desarrollar esa Taenia. Luego, aquí, pues es lo que decíamos cuando decíamos que el huevo se caracterizaba por tener unas líneas transversales. Esas líneas transversales son estas que podemos observar aquí, ¿sí? Aquí pues nos indica ahora la imagen que esos serían los 3 pares de ganchos que tuviera. Si eso fuera totalmente cierto, entonces nosotros decimos, bueno, cuando yo veo un huevo de Taenia que tenga esos esas tres líneas, entonces si yo ya sé que se van a desarrollar en ganchos, pues ya pudiera distinguir que es Taenia solium, ¿no? Sin embargo, pues no siempre sucede eso y pueden aparecer esas líneas aunque sea Taenia saginata. Luego, fíjense bien aquí, este es el Scolex de una Taenia saginata. Fíjense que tiene como una Scolex rectangular y aquí observamos 2 ventosas. Del otro lado tiene las otras 2 ventosas, por eso decimos que tiene 4. Esta sección de aquí es el cuello, de lo que de aquí a aquí, y de aquí para abajo ya son los proglótidos. Un proglótido grávido se caracteriza por tener esta cantidad de ramas uterinas. Esta es la rama principal, la que va en medio, y todas las que le salen de aquí son las ramas uterinas. Nosotros contamos pares, si no contamos 1, 2, 3, 4, contamos pares de ramas uterinas y vemos aquí está el poro genital. Si se fijan en el caso de Taenia saginata, se dice que los proglótidos grávidos contienen más de 12 ramas uterinas. Entonces, si nosotros encontramos un proglótido en una muestra de heces, la llevamos al microscopio, hay que observar, hay que contar cuántas ramas uterinas tiene para poder distinguir si ese proglótido pertenece a Taenia solium o a Taenia saginata, y aquí en un ladito tendrá el poro genital. Este es el Scolex de Taenia saginata. Aquí sí alcanzamos a ver las 4 ventosas. Esta es una imagen tomada por microscopía electrónica de barrido, ¿verdad? Nada más, bueno, por eso se puede producir la imagen tridimensional. Y aquí pues podemos ver el parásito adulto, que cada uno de esos segmentos son proglótides y tiene todo el cuerpo se conoce como estróbilo. Bueno, ¿qué tratamientos son buenos o son eficaces contra la parasitosis de Taenia saginata? Se han probado varios antiparasitarios y estos han resultado efectivos. Es niclosamida, praziquantel, paramomicina y mebendazol, ¿sí? Estos tratamientos pues ayudan a que el parásito se muera, de esa manera el Scolex se desprende del intestino y puede llegar a salir por las heces del hospedero. ¿Cómo se puede prevenir una infección por Taenia? Esa se puede prevenir pues consumiendo carne completamente cocida de ganado bovino, ¿verdad? Luego cuando uno va pues a comer a lo mejor un corte o algo así, pues en realidad pues casi siempre te dicen, ¿no? Y según los que saben de cortes, que pues la carne no debe estar completamente cocida, pues que para que disfrute su sabor y todo eso, ¿no? Luego manejan que los términos, que término inglés, que medio cocido, que 3/4, totalmente cocido, ¿no? En ese caso, miren, yo desde siempre he preferido todo completamente cocido. Camarones, así sean camarones, no, yo no consumo ningún marisco crudo. ¿Por qué? Por la cantidad de microorganismos que pueda contener, ¿no? Luego, en el caso de la carne, pues es lo mismo. Uno no sabe, se supone, ¿verdad?, que la carne que consumimos es libre
de cualquier infección, pues por eso tenemos los rastros tipo inspección federal, ¿verdad? Los rastros TIF. Sin embargo, pues nunca está de más prevenir, ¿no? Entonces, una medida preventiva es la cocción completa de la carne de ganado bovino, educación sanitaria. ¿Por qué? Pues para evitar la contaminación de las heces, que no se dispongan las heces en donde no va, ¿sí? En un lugar en el cual pues no es adecuado para ello, ¿no? Evaluación sanitaria de las heces, inspección veterinaria de las reses, no utilizar las excretas como abono y tratamiento de los individuos infectados. No utilizar las excretas como abono es una medida que se ha venido como que se ha tratado de implementar mucho, porque como no hay un control de calidad de excretas, no podemos saber si esas excretas van contaminadas con este parásito o con algún otro agente infeccioso y pueda contaminar pues lo que está creciendo dentro del campo, ¿sí? Y luego que pueda ser utilizado como alimento para algunos animales o inclusive para los mismos humanos. Por ejemplo, en muchos campos de fresas pues se riegan con aguas negras, ¿no? Y también las fresas pueden ocasionar, si están contaminadas, pueden ocasionar cisticercosis, por ejemplo. Bueno, ya hasta aquí pues hemos visto el tema de Taenia saginata. La clase de mañana veremos el tema de Taenia solium y con eso pues concluimos el tema de las teniasis. Les agradezco mucho su atención, muchachos. Espero que tengan un excelente día y nos vemos.